Los legisladores del peronismo ayer dieron una conferencia en la legislatura y hablaron de que la salud de Mendoza está en terapia intensiva. Para ahondar sobre los puntos que tienen para denunciar desde la oposición, ya estamos en contacto con el senador Samuel Barcudi. Buenas tardes, Gabriela y Jonathan, los saludamos desde San Rafael. Buenas tardes, Gabriela, Jonathan, un gusto de estar en contacto con ustedes, por supuesto, y la audiencia. Buenas tardes, Samuel. Bueno, un gusto nuevamente poder hablar. Y este tema, ¿no?, que ha causado tanta preocupación durante estos últimos días, la falta de atención por falta de anestesistas principalmente, pero también el problema que se presenta con los prestadores de salud, las faltas de guardias o las guardias que muchas veces se ven colapsadas. ¿Qué información han podido recabar ustedes y cuál es la información que forma parte de esta denuncia? Bueno, la verdad que esto sucede porque nosotros desde mi bloque y principalmente de mi persona hemos estado pidiendo explicaciones al Ministerio de Salud de problemas que venimos avisorando desde hace un tiempo. Recordamos que esta conferencia de prensa que se dio el día de ayer es a raíz de un proyecto de resolución donde citábamos a la ministra de Salud, a la Comisión de Salud, para precisamente debatir y discutir la situación por la cual está atravesando Mendoza, el sistema sanitario de Mendoza. En este sentido, nosotros hemos reiterado estos informes, la segunda vez que lo hacemos, y a partir de esta segunda citación es que hacemos pública también la situación en donde no hace falta que este legislador o la legislatura lo visibilice. Realmente acá en San Rafael la situación con los turnos de cirugía en el hospital público, bueno, lleva un tiempo y una complejidad. Hay casi cerca de 800 a 1000 personas en lista de espera, aparentemente para cirugía. Hay un conflicto notorio y visible con los anestesistas. Hay una comunicación del plantel de cirujanos del hospital pidiendo que se tomen las medidas necesarias para que se habiliten turnos quirúrgicos. Estamos hablando de salud de la persona, más allá que uno le da el nombre de turno quirúrgico, estamos hablando de personas que tienen dolencias y que necesitan ser operadas. Y por otro lado, también estamos en Mendoza, donde más de 90 profesionales de la salud han planteado la renuncia y la han efectivizado en muchos casos a partir del 1 de noviembre, precisamente para evidenciar la situación de la precariedad laboral en la que están, muchos de ellos con prestaciones o contratos de locación de más de 10 años en esta situación, en donde no se ha regularizado esta situación y obviamente no están ni con RT, no están ni con obra social, no tienen la posibilidad de aportes jubilatorios o aportes, o en el caso de poder, digamos, pasar a planta y recibir los aumentos que se negocian a través de la paritaria que hace el gremio con el gobierno central. Y la verdad que esto hace que este fin de semana el NOTI haya colapsado respecto a la guardia por la falta de prestadores. Lo mismo sucede en los hospitales públicos del Central, los que dependen de la obra social. Y esto tiene una explicación por la cual también nosotros queremos tener una charla con la ministra, que es cómo se ha ido reduciendo la representación presupuestaria del presupuesto de salud a lo largo de los años. Hablemos que del 2020 a la fecha se ha reducido casi un 5% esta reducción presupuestaria, y esto obviamente se ve afectada en la salud de los mendocinos. Más del el 50%, perdón, o aproximadamente, está asistiéndose a través del sistema público de salud, elemento más que importante, y que esta reducción pandemia mediante del presupuesto en un 5% se hace notorio en el sistema y se hace notorio a la hora de conseguir recursos humanos, ¿no? Samuel, entendemos la denuncia que hacen con respecto a la chique del presupuesto en salud, pero por ejemplo aquí en San Rafael el año pasado se inauguraron obras como la ampliación del Hospital Chestacop, también se fue tomando personal de apoyo a pesar de la pandemia en su momento. ¿Qué respuesta han tenido con respecto a esto o qué deducción sacan ustedes con respecto a por lo menos aquí en la situación en el sur? El ajuste se ha dado sobre el recurso humano. Mucho de este personal que usted ha mencionado, algunos inclusive no se les ha pagado, otros se les está pagando sin aumento. La mayoría de los trabajadores han tenido sus paritarias, aquellos que están contratados no las han tenido, hablamos de públicos y privados. O sea, la verdad que el ajuste ha venido
principalmente sobre el recurso humano, también sobre la obra. Recordemos que mucha de la infraestructura que llegó para, digamos, incluir en mejoras en el sistema de salud, hablemos de terapias intensivas, respiradores, recordemos que vino mucho del gobierno nacional. No nos olvidemos de que el gobierno provincial no ha dicho demasiado de esta situación, pero respiradores, el termociclador que permitió realizar las PCRs en San Rafael en tiempo y forma, eran todos programas nacionales y el gobierno provincial no acompañó de esta manera esta inversión. Entonces, obviamente que han habido obras, pero también se han habido ajustes que no son suficientes con las obras. Si nosotros tenemos una guardia, pero no tenemos recurso humano para que esa guardia funcione o para que los quirófanos funcionen, podemos tener el mejor quirófano, que en esto no dejamos de reconocer que se hacen obras, pero si no tenemos a los anestesistas trabajando, no tenemos a los cirujanos trabajando, se convierten en obras que no acompañan la necesidad de la gente. Samuel. En esto hay que entender que la provincia tiene que hacer un aporte y una reivindicación de todo este personal. Uno de los puntos claves de explosión, imagino, que abren el debate en este tema, tiene que ver con esto. No hubo guardias de anestesistas durante el fin de semana. Esto que es una situación gravísima, ¿no? Porque no se puede quedar un hospital o un lugar sin la guardia de atención o sin la guardia de anestesistas, teniendo en cuenta que hay gente que requiere intervención prácticamente de urgencia. En esto creo entender que la guardia de urgencia se sigue sosteniendo, no ha habido en esto, al menos que yo conozca, una situación al respecto al contrario. El problema se está suscitando más aún, aunque no deja de ser importante, en precisamente las cirugías programadas, en el caso de nuestro departamento, o los cuellos de botella que se transforman en la guardia por la falta de recursos humanos, lo que sucedió este fin de semana en el Hospital Noti, y uno puede acceder a los medios provinciales que obviamente dan cuenta de ello, en donde los distintos hospitales, al no haber personal suficiente, se acumularon gran cantidad de personas que precisamente necesitaban atención de urgencia y tenían que esperar, digamos, por la cantidad de gente, digamos, para consulta, ¿no? Claro, van a pedir la presencia nuevamente de la ministra de Salud ante la legislatura. ¿Hubo respuesta ya por ese tema o aún no? Sí, la verdad que el radicalismo, haciendo gala de su doble vara, digamos, ellos hacen un discurso de mucha institucionalidad, pero rechazaron la presencia de la ministra en el recinto. Hoy en diputados creo que se iba a insistir con la misma situación, pero claramente la decisión es no dar explicaciones y no venir a la legislatura, cosa que, vuelvo a decir, tampoco es un castigo. Nosotros tenemos ideas, a ver, y hay cosas que se pueden discutir. La ley de juicios por jurado surgió de un acuerdo político entre la oposición y el oficialismo. O sea, hay cosas buenas que, más allá de que nos marquen las diferencias, entendemos de que el diálogo debe prevalecer, pero obviamente que no tenemos la posibilidad de este diálogo. Bien. Senador, queremos agradecerle el tiempo, la información y la comunicación. Por supuesto que seguiremos en contacto por este tema que nos preocupa a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.